La muerte de Yue Yue, una niña de 2 años que fue atropellada en la ciudad de Fuyang, al sur de China, ha conmocionado al mundo. No sé si usted ha visto las imágenes, pero son terribles. 18 personas que fueron testigos de este accidente no se dignaron a ayudar a la pequeña. Solo una mujer de 58 años que recogía chatarra en el lugar la sacó de la calle luego de que fuera atropellada por segunda vez. Bueno, todo esto ha sido criticado y es un hecho que revela una supuesta falta de moralidad que existe hoy en día en la sociedad china. Y es momento de conversar de lo que implica todo esto y estamos con el psicólogo Vladimir Huber, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? A ver, yo no sé si se puede lograr entender lo que sucede ahí, porque la verdad es que cómo una sociedad tiene tanta frialdad al momento de enfrentar una situación como esa. Bueno, han habido muchos cambios en China. Es una sociedad antiquísima, de miles de años, de cultura, y ha habido una transformación hacia un materialismo bastante fuerte, muy fuerte. Se podría hasta llamar despiadado. Y eso lleva a la gente a pensar básicamente en términos materiales, y se ha ido perdiendo este sentido de solidaridad que existían en los pequeños pueblos y todo eso, y especialmente en las ciudades hoy en día. Lo económico, tal como la persona que atropelló, el primero que atropelló a Yue Yue, manifestó cuando se entregó a la policía, es que si ella moría, le iba a salir más barato el pago que él tendría que hacer por los costos de salud de ella, a si ella no moría y requería un tratamiento más extenso. O sea, todo se ve en términos económicos. Pero eso se suma también a una sociedad donde el tener hijos es completamente restringido, por lo menos el que los niños no sean vistos como es para nosotros, por ejemplo. Sí, y no solo eso, sino que el tener niñas es una complicación. Y son claramente, la mujer en China, pese a todos los avances sociales y en cuanto a los derechos, la mujer es un ciudadano de segunda categoría. Entonces, el que fuera niña puede que hubiera sido un factor también. De hecho, estaban mostrando las imágenes, por razones obvias no las vamos a mostrar completa porque es bastante fuerte el proceso completo. Es horrible ver eso. Es horrible, pero ¿esto se puede extrapolar a otras sociedades o aquí hablamos de un hecho puntual? Porque muchos están hablando que la sociedad en general está cambiando, que la sociedad en general está llegando a una instancia de frialdad tal que nos puede llegar a tener problemas serios. ¿Esto es una demostración de eso o no? Claro, o sea, lo mismo que se ve en noticias todo el día, son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede la gente hacer eso? Ahora, hablamos de China, pero en nuestro país pasa algo bastante similar. Puede estar un vecino en grandes aprietos, pero no le brindamos una mano. Hay un tema de falta de solidaridad tremendo, en los cuales el individuo se queda como individuo y no se integra dentro de un contexto social. Entonces yo veo al otro como un ajeno, no como un reflejo de mi persona, no como otro aspecto mío, sino que como otro totalmente separado. Y su dolor me blindo, me hago una especie de burbuja, por así decirlo, una protección a nivel emocional, para que su dolor no me llegue a mí y yo no me contamine con sus problemas que pueda tener, por pequeños o grandes que sean. Lo que se llama el metro cuadrado. Protejo mi metro cuadrado. El metro cuadrado, claro. Y nadie entra ni nadie sale de ahí. Entonces es lo que se suele llamar alienación, que vivimos alienados, vivimos separados. No hay contacto humano, no hay grupo humano, no hay lo que tradicionalmente se ha llamado comunidad. ¿Y cuáles son las bases sociales que se están transformando como para que lleguemos a ese tipo de situaciones? Porque, insisto, las imágenes, lo que pasa ahí es un fiel reflejo de lo que usted está señalando, pero llevado, no sé, yo creo que ni una película hollywoodense puede llegar a demostrar lo que estábamos viendo, y eso que eso es la vida real. Y eso es lo que asusta un poco. Bueno, que si una película lo hiciera, quizás muchos dirían no refleja algo real, es nada más ficción, por lo tanto perdería calidad artística, y de allí que no se haga en una película incluso. Pero ocurrió, fue grabado por cámaras de seguridad, lo de la pequeña Yue Yue de 2 años, pero es algo que realmente en nuestra cotidianidad también lo vemos. Piensa que hace poco a un hombre en China se le condenó a 6 años de cárcel por haber golpeado a su mujer.
eso fue una tremenda noticia, porque hasta antes de eso no pasaba nada. En Chile también, desde hace muy poco hay leyes de violencia intrafamiliar. Entonces primero vienen las leyes y luego vienen los cambios culturales. Pero por eso, ¿cuáles son las bases sociales que están siendo vulneradas en este minuto que nos está llevando a esto? Esto es una situación que yo creo que nadie desearía que se masificara. Claro, hay un exceso materialismo en lo cual la persona vale por lo que tiene, pero no por quién es. Entonces, si yo tengo un auto más grande, más caro, valgo más que mi vecino, mi compañero de trabajo o quien sea. Por lo tanto, se promueve que la persona acumule eso y ponga allí sus valores humanos en vez de en quién es como persona, su valor humano. Por lo tanto, para conseguir eso hay que hacer lo que sea, lo que los gringos llaman the rat race, la carrera de ratas, o sea, a codazo yo voy dejando gente en el camino para yo llegar a la cima. Lo vemos en política, lo vemos en el mundo empresarial, lo vemos en el mundo académico, científico incluso. Eso le quería preguntar porque, digamos, por ejemplo, y yo no sé si tiene una relación o no, pero de repente tiendo a pensar que sí, que esto de los 5 meses que llevemos en el conflicto estudiantil, no se llega a ningún tipo de solución. ¿Se puede traducir un poco en este cuidar el metro cuadrado de cada cual con tal de protegerlo de tal manera y no llegar a cierta solución de conflicto, extrapolando un poco lo que estábamos viendo? En la base de todo eso, el no ceder, el no compartir, el no solidarizarse, está el miedo. Se ha dicho que si hay dos emociones, por resumirlas, una positiva, una negativa, la positiva sería el amor, la negativa sería el miedo. En base al miedo, yo me parapeto, me protejo en mi castillo feudal y allí no quiero compartir nada. Por lo tanto, si tengo ciertos bienes, no los quiero compartir. De hecho, por ejemplo, hay una especie de movimiento entre multimillonarios del mundo que dicen súbanos los impuestos. Warren Buffett en Estados Unidos lo dijo, otros en Europa. Pero acá en Chile, nuestra clase empresarial parece que es un poquito diferente y eso lo resisten terriblemente. Lo veo bastante cortoplacista. Pero está eso de que lo mío es mío y nadie me lo toca, sea lo que sea. Entonces, claro, desde ese punto de vista no hay comunicación, la gente no se conoce. Yo puedo vivir al lado de alguien, pero no sé cómo se llaman, qué hacen, qué les duele, por así decirlo. No, es un tema que da para un análisis bastante extenso, se nos fue el tiempo ya, pero quiero agradecer haber estado junto a nosotros. ¿Cómo no? Gracias por invitarme. Bueno, y nosotros de esta forma, son las 10:58, ponemos término a esta media hora de noticias, nos encontramos en segundos, así que nos vemos.